Que el Señor les bendiga a mis amados hermanos en esta mañana. Qué tremendo privilegio tenemos nosotros de reunirnos junto con todos los santos en el día del Señor a celebrar su resurrección y todo lo que Él ha hecho, hace y hará por nosotros. Para mí es un tremendo honor en esta mañana presentar quien tiene la palabra de Dios para nosotros en el día de hoy. Él no necesita mucha presentación, ya que él a muchos de nosotros nos ha dado clase en el Instituto Berea, de aquí mismo de la iglesia, de manera que lo consideramos como si fuera uno de nosotros. Me refiero al hermano Faustino Peralta. Él es copastor de la primera iglesia de la cristianización nacional, es catedrático de UNEF, del departamento de teología. Tienen 25 años de casado, él y su esposa, y tienen 3 hijos. Así que el hermano Faustino es el instrumento que el Señor ha escogido para ministrar su palabra a nosotros en esta mañana. Le invito a que pase por aquí. Dejó el micrófono. La ayuda idónea, que le pase el micrófono. Ahí está. Vamos a orar por el hermano Faustino. Amén. Acompáñenme a orar por el hermano. Padre amado, te damos las gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos has dado de venir a reunirnos a adorarte, Señor, a glorificarte, exaltar tu nombre, a celebrarte, Señor. Y en este momento vamos a continuar nuestra adoración por medio de la exposición de tu palabra, Señor. Por eso te pido que tú tomes control de nuestro hermano Faustino, Señor. Toma control de sus emociones, de sus pensamientos, de sus sentimientos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea quien hable a través de él, Señor. Que él pueda ser fiel a la exposición de tu palabra, Señor. Queremos, Padre, que tú hables a nuestras vidas, Señor. Y asimismo te pedimos que nosotros que estaremos escuchando podamos poner atención y oír atentamente tus palabras, pero que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Que podamos poner por obra todo cuanto tú nos enseñes hoy por medio de tu instrumento, el hermano Faustino. Lo ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Buenos días, hermanos, bendiciones. Qué bueno es el Señor, que nos permite estar aquí en esta mañana para compartir con ustedes, para disfrutar, para gozarnos juntos, pero para hablar la palabra del Señor. Yo siempre digo que es un reto que tienen los predicadores siempre que tienen que pararse aquí delante del pueblo y decir lo que Dios dice, ¿verdad? Porque el gran compromiso es precisamente evitar decir lo que yo quiero decir y ser el instrumento de gracia para cada uno, incluyéndome a mí. Así que la petición al Señor, como oró nuestro hermano José, es que el Señor nos use para que salgamos de este lugar edificados y bendecidos. Amén. Bueno, ya el hermano nos presentó. Rebeca siempre me acompaña en ocasiones que no puede acompañarme, pero yo creo que todos conocen a Rebeca, pero lo voy a pedir que se ponga de pie. Y los que compran libros en la librería Luz y Vida se encuentran con ella siempre. Así que ya ella es una ficha conocida aquí en Santiago, más que yo pienso. Bien, yo creo que es un compromiso también el hecho de que nosotros estamos en un mes, en el que celebramos la familia, hablamos de la familia. Y entonces, muy temprano, nuestros hermanos me han pedido hablar sobre la familia. Así que voy a tratar de que el Señor nos utilice hablando sobre nuestro compromiso que tenemos como padres, ¿verdad? Y en ese sentido, yo quiero invitarles a buscar en sus Biblias. Son 2 pasajes que vamos a leer. Uno se encuentra en Josué,
un pasaje tan conocido, yo creo que por la mayoría aquí. El capítulo 24 de Josué. Los versículos 14 al 17. Josué 24, 14 al 17. Si no se le parece a la Reina Valera es porque no es Reina Valera. Voy a leer Nueva Biblia de las Américas. Dice el texto: ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo respondió y dijo: lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Ahora les invito a buscar en Primera de Samuel, capítulo 2, los versos 19 al 28. Primera de Samuel 2, 19 al 28. Dice la escritura: a la mañana siguiente se levantaron bien temprano, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa de Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: porque se lo he pedido al Señor. Subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido: no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Elcana su marido le dijo: haz lo que mejor te parezca. Quédate hasta que lo haya destetado, solamente confirme el Señor su palabra. Ana se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de haberlo destetado, llevó consigo al niño y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. También llevó un novillo de 3 años, un efa de harina y un odre de vino. Entonces sacrificaron el novillo, trajeron el niño a Elí. Oh Señor mío, dijo Ana, vive su alma, Señor mío, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a usted orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor. Y adoró allí al Señor. Amén. Lo que he titulado este sermón es Criando hijos para Dios. Eso suena como bonito, ¿verdad? Porque hasta en la Biblia nos dice que los hijos son de Dios, pero realmente somos nosotros conscientes de lo que eso implica, criar hijos para Dios. Hace 25 años, como dijo nuestro hermano, hace 25 años yo me inicié como papá. Nosotros precisamente dentro de 3 días cumplimos 26 años de casados. Pero hace 25 nació Ana Rebeca. Para mí, yo creo que igual que para todos los padres primerizos, fue un reto el encontrarnos con esa situación de ahora
un niño, ¿y qué hacemos con este muchacho? ¿Verdad? Bueno, a veces uno tiene informaciones, pero la crianza es en la cotidianidad que se da. Y yo sé que son muchos retos, igual que todos ustedes, los que son padres han tenido y los que no son padres van a tener. Pero en esas incertidumbres que le surgen a uno, cuando uno ve esa realidad de tener ese muchacho en los brazos, uno sabe que uno tiene a Cristo. Amén. En el caso particular nuestro de los creyentes, ¿verdad? Y en el caso mío, yo además de tener a Cristo tenía a Rebeca. Entonces, porque Rebeca ha sido esa mamá dedicada y todo eso, y que hasta a mí me ha criado, entonces yo se lo agradezco. Bueno, no hemos terminado realmente, porque aunque ya ellos están grandes, el más pequeño tiene 19 años, todavía, ¿verdad?, la tarea es por mucho tiempo más. Los papás no dejan de ser papás. Los papás son papás hasta que se van. No hasta que los hijos se van, no, hasta que los papás se van. Entonces todavía nos falta mucho. Hemos estado en la construcción de la familia, pero en la construcción de personas, en la construcción del carácter, en la construcción de la vida de esos muchachos y en la construcción de un legado que nosotros debemos dejar en ellos, para que ellos entonces puedan decir, igual que Emilio que se paró aquí, a decir que mis abuelos, mis padres, yo, mi generación que sigue y los después van a servir al Señor, como hemos servido al Señor. Entonces ese es el legado que uno puede dejar realmente. En el estado de Nueva York se hizo un estudio, un sociólogo americano, Richard Dudell, que se publicó en el año 1877, en cuanto a una descendencia de un hombre que no era cristiano. Su nombre era Masyuk. Él y su hermano se casaron con dos hermanas. Ellos no fueron cristianos y rechazaron de plano las enseñanzas de la Biblia. Dentro de las 5 generaciones descendientes de ellos sumaron 1026 personas, incluyendo a las mujeres. 300 murieron antes de tiempo a causa de haber llevado una vida muy mala. 140 de ellos fueron encarcelados por lo menos un año cada uno. 190 mujeres de esa descendencia fueron prostitutas. Alrededor de 100 de los descendientes de estos dos hermanos fueron alcohólicos. Según los datos del estado de Nueva York, y eso, recuerden que dije que el estudio fue 1877. Para el 1900, el estado calculó que se habrían gastado en el cuidado de estas personas aproximadamente $1.200.000. No, perdón. 1.200.000 no, 1.200 millones. 1.200 millones en 5 generaciones para el trato de esas personas, los que han ido a la cárcel, las prostitutas, la rehabilitación de 1.200 millones para cuidar estas personas y tratar de rehabilitarlo precisamente por vivir de la manera que habían vivido. Otro estudio en el año 1700, bueno, después del 1700 por supuesto, eso fue aproximadamente casi en la misma fecha del estudio anterior, en el 1800, un ministro hizo un estudio sobre la vida de una pareja, Jonathan y Sarah Edwards. Ellos eran ministros del Evangelio y los efectos de la vida de los Edwards había sido de gran alcance. Esta persona que rastreó el árbol genealógico de este matrimonio encontró 1.400 descendientes. Y entre ellos había 100 abogados, un decano de una facultad de Derecho, 80 servidores públicos, 66 médicos y un decano de una escuela de medicina, 65 profesores de universidades, 30 jueces,
13 presidentes de colegios universitarios, 3 alcaldes de ciudades grandes, 3 gobernadores de estados, 3 senadores de los Estados Unidos, un controlador del Tesoro de los Estados Unidos y un vicepresidente de los Estados Unidos, el presidente Aaron Burr, que fue vicepresidente junto a Thomas Jefferson a partir del 4 de marzo del 1801 hasta el 1805. Si uno hace esa comparación, uno pudiera sacar muchas conclusiones. El no hacer caso a la palabra de Dios es un derrotero. Va por mal camino, lleva a la perdición. Cuando hacemos caso a la palabra de Dios, evidentemente hay fruto de éxito, ¿verdad? Y uno puede ver la vida transformada de las personas y el cambio que pueden hacer en las generaciones que le continúan. Y uno se preguntará, ¿y qué tiene eso que ver con el texto bíblico que leímos? Oh, pero Josué está llamando a un pueblo a decir, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? Yo no sé cuántas veces nosotros nos hemos preguntado algo como eso. ¿Qué es lo que queremos hacer? Cuando tenemos esos niñitos en los brazos, como ese niñito que yo estoy viendo allá que apenas tiene meses, y uno se pregunta, ¿qué yo voy a hacer con este niñito? ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer con él? Bueno, evidentemente hay que tener un plan. Cuando uno se casa, a veces uno se casa es porque uno tiene muchas situaciones. Yo recuerdo cuando yo me casé, quizá era porque tenía muchas presiones de mi jefe que me decían, cásate. Y por supuesto yo también me sentía solo, pero esa presión que a veces le ponen a uno. Tenía un jefe que me decía, coloco tú a ser soltero. Pero es que todo tiene su tiempo, hay que esperar eso. Pero así es. Pero cuando uno se casa, uno tiene que tener un proyecto, un plan para el proyecto que va a comenzar con esa otra persona, ¿cierto? Incluso nosotros tenemos que calcular cuántos muchachos que nosotros pretendemos tener, aunque el Señor nos mande 14, o nada más nos mande uno, no sé, porque los planes del Señor son del Señor, ¿verdad? Y yo recuerdo que a Rebeca yo le pregunté, hermana, ¿usted estaría dispuesta para irme más o menos cuántos muchachos? Y ella me dijo, todo lo que usted quiere, hermano. Gloria a Cristo. ¿Podemos pensar en una docena? Y ella me dijo, sí. Bueno, después lo bajamos a 6, porque ustedes saben que las cosas se van complicando. Pero al final nosotros terminamos con 3, como ya hemos dicho, ¿verdad? Ana Rebeca la mayor, Lisbeth y Nicodemo. La cosa es esta, hay que tener un plan. ¿Qué vamos a hacer nosotros en estos próximos 25 años, si es posible? Digo yo, no sé. Quizá uno no piense tan largo así, pero en los próximos 5 años, para pensar que va a venir un niño y eso, ¿cómo lo vamos a administrar? ¿Administrar? ¿Cómo así? Porque hay que pensar, ¿qué vamos a hacer con ese muchacho? ¿O no? Bueno, a veces no pensamos así, sino que dejamos que la cotidianidad y el día a día hagan el plan y se ocurra lo que tiene que ocurrir. Sin embargo, hay que tener un plan en la mano. Lo primero que un padre debe tener claro es qué son los hijos. ¿Cómo así? Sí, porque a veces pensamos que los hijos son como juguetes que uno lo usa para que se vean bonitos, para uno ponerle ropita linda, para uno disfrutar esa etapa como el juego de uno. Para algunos, por supuesto, los niños son una desgracia. Algo que le llegó y le dañó su futuro. Le distorsionó toda su vida para siempre. Para otros, una carga, porque ahora hay que mantener a ese muchacho. ¿Y si son 2? Ay, papá, ahí es que hay que buscar cuarto. Una cruz, algunos dicen, esa es mi cruz, tengo que cargar mi cruz. Entre otras cosas, para otros son problemas, algunos objetos de diversión que les permite tener algún tiempo de felicidad, y otros lo ven como oportunidades. Hay hijos que son como oportunidades para los papás. Para la mamá es para agarrar a ese hombre, salió embarazada, ahora sí es verdad que está preso. Bueno, pero otros lo ven como en alguien que van a invertir para asegurar su futuro, el futuro de ellos mismos, no solo de los hijos,
sino que se invierten en esos muchachos para que ellos sean los que entonces tomen el control de la empresa o lo que sea. Eso lo ven así como oportunidades. Sin embargo, cuando nosotros somos creyentes, esa no debería ser la manera de ver a nuestros hijos, porque la Biblia dice ¿qué son los hijos? Los hijos son regalos de Dios, pero no son los regalos, no es un cualquier regalo. Los hijos son herencia de Dios, dice la Escritura. Pero tampoco entendemos qué es lo que significa eso de herencia de Dios. Quizás si uno va al texto bíblico e investiga bien qué es lo que esa herencia significa, en la Biblia la herencia no es como nosotros entendemos la herencia hoy. La herencia es un bien que se le da a administrar a uno. Un bien que se le da a administrar, y usted siempre tendrá que dar cuenta de esa herencia. En la Biblia es así. El muchacho que fue donde su papá y le dijo, dame lo mío, ustedes recuerdan, ¿verdad? Y el papá le dijo, así no hay problema, dividió todo lo que tenía que dar, le dio, mire lo suyo, mijo. Pero ese niño, ese muchacho, ese joven que fue y buscó su herencia, tenía que administrar los bienes de su padre, así como se oye. De manera que eso no era suyo, era de su padre que él tiene que administrar. Y es el concepto bíblico de herencia que nosotros encontramos en el texto. De manera que la herencia es un bien que se te da para que tú lo administres en nombre de tu padre. Entonces, cuando la Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová, lo que está diciendo es que lo pone en manos suya para que usted se lo administre a Dios. Diga amén. Otra vez amén. Aunque usted no crea eso, eso es lo que dice la Escritura. Y si usted no creía eso, ni entendía eso, ni sabía eso, a partir de hoy, yo estoy declarando la palabra de Dios para que usted entienda que Dios va a llamarle a cuenta por cada uno de sus hijos, porque son herencia de Dios. De manera que no es solo un regalo de Dios, sino un bien que Dios puso en nuestras manos para que lo administremos y para que lo administremos correctamente, bien, y podamos dar buena cuenta delante del Señor. Cuando Josué está frente al pueblo, y yo creo que muchos de nosotros conocemos la historia de Josué. Josué es uno de los poquititos, bueno, excepción, que pudo conocer toda la historia del trayecto de Egipto hasta esa tierra prometida en la que ellos están ahora. Solo Josué y Caleb, de esa generación que salió de Egipto, entró a la tierra prometida. Entonces Josué, como un líder, un general, uno que fue a conquistar el territorio, en el momento final de su vida reúne al pueblo y dice, miren, ya nosotros hemos tenido mucho tiempo aquí en este territorio. Suponga que pasaron 40 años. Y en 40 años muchas cosas pasan, ¿cierto? Entonces, imagínense un pueblo viviendo 40 años en contacto con una cultura diferente para ellos. 40 años, no estamos hablando de 5 días. Ustedes saben que nosotros cuando hacemos un viaje a Puerto Rico por 3 días, venimos de, bendito hermano, hablando ya como los puertorriqueños, o como los mexicanos, no sé, o argentinos. Y eso es nada más para pensar en el habla. No, pero costumbres adoptamos. Y entonces comenzamos a usar las cosas que se usan ahí donde nosotros compartimos todo ese tiempo. No, pero no se trata nada más de esas costumbres culturales de comida y cosas como esas, sino de la manera de pensar del lugar donde nosotros también fuimos. Y entonces comenzamos a vivir el mismo estilo de vida que viven los que son propios de ahí, ¿verdad? De manera que Josué dice, bueno, ya tenemos mucho tiempo aquí, pero yo me he dado cuenta como que aquí está pasando algo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que nosotros nos hemos acostumbrado a esta gente. Y ahí como me suena un versículo en la Biblia que dice, no se conviertan ustedes a ellos, sino que ellos se conviertan a ustedes. Hay un versículo que dice eso. La Escritura dice eso. Que tratemos nosotros, donde vamos, de ser nosotros la influencia, de ser la sal, como dice la Escritura, ¿verdad? El que pone el condimento, el que da sabor, el que sala. Pero a veces ocurre lo contrario. Nos dejamos contaminar por la cultura. Ahí ahora me surge otro texto de Pablo que dice
no se adapten a la cultura ni a las costumbres de este siglo, de este mundo. No os conforméis, ¿verdad? No se adapten a esa cultura. No hagan lo que ellos hacen. No, cambien su manera de pensar. Y eso es lo que está diciendo Josué aquí. Le está diciendo Josué aquí, mire, nosotros tenemos que tomar una determinación, algo determinante en nuestras vidas. O nosotros vamos a seguir esa cultura que nos arrastra, o nosotros le vamos a servir al Señor. Y yo sé que cuando somos confrontados, nosotros nos miramos de arriba abajo, nos chequeamos, y, pero es conmigo que está, sí, está. Ok, es a mí que me lo están diciendo. Y todo el pueblo hizo eso, hermanos. Todo el pueblo. Ustedes saben que todo el pueblo hizo eso. Eso es lo que leímos aquí. Y dice que todo el pueblo dijo, no, espera. No, nosotros sabemos quién fue que nos sacó de Egipto. Nosotros vimos los portentos, las maravillas, los milagros, y vimos cómo Dios nos guió por 40 años. Ellos eran niños, muchachos, cuando salieron de Egipto. Pero experimentaron todo el proceso. Y Dios los guió a tomar la tierra en la que ellos están ahora. Y le dicen a Josué, no, olvídate. Nosotros que sabemos lo que Dios hizo por nosotros, aseguramos que nosotros vamos a servir al Señor y nuestras generaciones también. Ese silencio, hermanos, es porque cuando usted cruza la página, usted se encuentra con un cuadro aterrador. Totalmente aterrador. Lo que el texto bíblico dice en el libro de Jueces es que cada quien hacía lo que bien le parecía. O sea, la generación que juró que iban a seguir a Dios, que iban a hacer caso a Dios, se olvidaron de Dios. Los que prometieron que iban a hacerle caso, iban a servir al Señor. Lo que dice el texto bíblico posteriormente es que cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Y dónde estaba el juramento que se hizo de nosotros y nuestras generaciones vamos a servir al Señor? Se les olvidó. Y se adaptaron a la cultura de su siglo, de su momento, y siguieron ese derrotero de alejarse del Señor. La expresión de José, de que nosotros conocemos de Josué en el principio, en el inicio del libro, dice el Señor, solamente sé fuerte y valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El plan de Dios está en la palabra de Dios. El plan de Dios para nuestras vidas de manera particular, pero para nuestras familias. Yo no tengo que ir a comprar un libro necesariamente, no quiero decir que eso no ayuda, pero yo tengo que saber que el plan que Dios diseñó para mí y para mi familia está en la Biblia. Y ahí dice que yo debo enseñar a mis hijos ese plan, ese mandamiento, ese libro, esa ley, para que todo me salga bien. Y en Deuteronomio ustedes saben la orden de estas palabras, se las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos hasta 1000 generaciones. Bueno, no dice eso, no. Ya me puse a cantar aquí. Pero la cosa es esa. O sea, ese libro es el que nosotros debemos enseñar porque es el plan de Dios para nuestra vida. Pero estamos muy ocupados, tenemos demasiada cosa encima y como que no sacamos ese tiempo, que la iglesia y el colegio que se encarguen de eso. Y que nosotros de manera particular no tenemos el tiempo para enseñar a nuestros hijos.
Y entonces, ¿dónde está la decisión de mi casa y yo serviremos al Señor? Esa es la pregunta. Cuando vemos la escritura, evidentemente, a mí me llama mucho la atención cuando Pablo habla con Timoteo y le dice, mira, la escritura es la palabra de Dios, la Biblia. Él no le puso Biblia porque no le llamábamos Biblia cuando eso. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad? Sabemos eso. Bueno, pues eso es lo que hay que enseñarle a los niños. Eso es lo que hay que enseñarle a los hijos, hasta que estén grandes todavía. Hay que enseñarles lo que la palabra de Dios dice. Pero Pablo dice, porque tú sabes bien. O sea, cuando habla con Timoteo, le dice que esas escrituras que él le está diciendo que son la palabra de Dios, él la conoce desde la niñez porque te la enseñó tu mamá y tu abuela. O sea, esto no es nuevo para ti, no. Lo que tu abuela y tu mamá te enseñaron es lo que tú tienes que enseñar. Y entonces continuamos con las próximas generaciones. El apóstol Pablo dice a los padres que tengan cuidado cómo cuidan a sus hijos. Dice, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos en la disciplina y en la instrucción que proviene del Señor. Yo sé que a veces es difícil porque uno lo que quiere es darle un tablazo al muchacho, porque hace desesperar a uno, ¿verdad? Pero en la Biblia no dice que le dé un tablazo. Es más, las tablas no se usaban cuando eso. Habla de la vara. Y la vara, yo sé que algunos de ustedes conocen el texto en Proverbios. La vara es para corregir, no es para hacerle mal. O sea, no es hacerle daño al niño. Es que él entienda lo que es la disciplina y la autoridad. Entonces, cuando nosotros estamos criando en la disciplina y en la corrección del Señor, el propósito no es que ellos entiendan qué es el castigo. El propósito es que ellos entiendan que es la verdad. Y que esa verdad los va a guiar a bien. Y que cuando nosotros corregimos, la intención tampoco es necesariamente el carácter, es el corazón. Y entonces hay que cuidar más el corazón que cualquier otra cosa. Por eso cuando corregimos, tiene que ser en amor y en humildad. La Biblia habla muy claro de eso, pero eso es otro sermón, yo no quiero desviarme. Eso es para señalar algunas cosas que tienen que ver con el plan que el papá tiene que tener. Primero, tener claro qué son los hijos, porque los hijos no son objeto de nuestra diversión ni de nuestra en el que nosotros también llevamos nuestras frustraciones. A veces maltratamos a los hijos por nuestros problemas personales. No, los hijos son herencia del Señor, por los que tenemos que dar cuenta. De manera que el plan debe establecer las prioridades que definan el éxito de la vida, no solo nuestra, sino también de los niños, de los hijos. Nosotros debemos saber qué clase de adultos queremos que sean y qué nosotros vamos a entregar al mundo, a la sociedad como hijos. Pero sobre todo, qué hijos nosotros estamos criándole a Dios. Amén. Otra vez, esos muchachos es a Dios que se los criamos. Cuando lo entendemos como recursos de Dios y que nosotros somos administradores de esos recursos, yo pienso que tenemos una clara visión de qué son nuestros hijos. Yo me gocé de ver a nuestro hermano Emilio aquí hablar con ese gozo que él habló, sabiendo por lo que ha pasado. Pero me parece a mí que tiene un claro concepto de qué son los hijos, de que tiene una formación bíblica, de que su tiempo de administrar fue lo que el Señor le permitió. Amén. Y eso es como debemos nosotros entender nuestra tarea en la crianza. Así que así tenemos que ver toda nuestra vida, no solamente la crianza. Nosotros debemos ser modelos para nuestros hijos, tener un plan y ser modelos. ¿Cómo somos modelos? Bueno, una cosa que Rebeca y yo hemos hecho desde que los niños están como así, es decirle de manera intencional
que lo que nosotros hacemos con ellos es lo que nosotros queremos que ellos hagan con los de ellos, con sus propios hijos. Entonces tenemos que andar cuidándonos de no hacer cosas malas para que ellos no le vayan a enseñar eso a sus hijos. Siempre tenemos ese cuidado de eso no debe ser, porque entonces después a los muchachitos le van a enseñar ellos eso. Pero eso lo aprendimos, nosotros no vinimos con eso, no, nos entrenamos, fuimos a talleres, fuimos a cursos de crianza y cosas como esa, para aprender a cómo debemos nosotros criar, para mostrarle a ellos lo que ellos tienen que hacer en el futuro. ¿Por qué? Porque lo que Josué le está reclamando al pueblo es que ellos se han dejado llevar de la cultura, pero es que eso es lo que uno transmite, la cultura. Nuestros hijos van a hacer lo que ellos ven que hacemos. No es de eso que se trata. Excepto que por alguna razón ellos tomen la decisión de hacer la diferencia. Cuando nosotros nos casamos, también hicimos eso. Yo recuerdo, nos sentamos y mira, yo vengo de una familia que tiene esta manera y tú vienes de una familia que tiene esta manera. Yo no quiero ninguno de esos modelos para la mía. Yo quiero que nosotros construyamos un modelo diferente. Y uno puede hacer eso, pero uno tiene que estar claro sobre por qué quiere hacer eso. ¿Y por qué queríamos hacer eso? Porque eran malos modelos, no eran muy buenos. A pesar de que pudieran tener conocimiento de la verdad. Pero hay cosas que uno hace muy mal. Entonces no queremos que nuestros hijos reproduzcan lo malo, queremos que reproduzcan lo bueno. Entonces tenemos que determinar eso, ponernos de acuerdo. Decir eso no se lo vamos a enseñar a nuestros hijos, no queremos que sean así, eso no. Nosotros queremos enseñarle esto a nuestros hijos, que vayan por ese camino, por esa ruta. Y evidentemente dejándonos guiar por el Señor para precisamente que la generación futura y las de ellos sea guardada para Dios. La cultura se transmite a través de las acciones más que de las palabras. La gente repite lo que se hace, más que lo que se dice. Entonces, tengamos cuidado con cómo hacemos, lo que hacemos. Seamos intencionales en lo que queremos que se reproduzca. Un matrimonio saludable crea el contexto para una crianza saludable. Nosotros siempre hacemos ese énfasis. Si la pareja está bien, probablemente todo lo demás estará bien. Si la pareja está mal, lo que va a ocurrir es que probablemente todo lo demás va a estar mal. Entonces siempre hay que trabajar la relación de pareja primero. Y entonces cuando la relación de pareja se trabaja y está bien clara, tiene un claro concepto de lo que es la crianza, entonces vamos a saber qué es lo que vamos a criar. Y vamos a tener claro que es a Dios que le estamos criando a esos muchachos. Que ellos no son míos, aunque uno quisiera que fueran de uno. De hecho, a veces tenemos esa discusión de, ese es mío. ¿De quién tú eres? De papi. Yo pienso que nosotros deberíamos comenzar a decirle, tú eres de Dios. Y que vayan creando el concepto claro de que son hijos de Dios, de que son recursos de Dios, de que ciertamente nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios por ellos y que ellos también tendrán que dar cuenta por los de ellos. Si quiere hijos felices, nosotros tenemos que nadar en contra de la corriente de este siglo para mostrarle que la felicidad ni siquiera depende de lo que nosotros entendemos que es felicidad. Que ser feliz a veces está cargado de sufrimientos y problemas, que tiene más que ver con adaptarnos al propósito de Dios, a lo que Él quiere para nuestra vida. Yo cuando hablo de la felicidad, yo pienso en un hombre muy sufrido en la Escritura y no necesariamente Cristo. Uno que escribió un libro de llantos. ¿Y quién pudo haber sufrido más que uno que escribiera un libro de llantos? Imagínense un libro entero estos son mis lloros. Aquí está, llorando. Ahora, ese hombre cumplió el propósito de Dios para su vida. Fue vituperado, fue desterrado, fue encarcelado, sufrió todo lo que sufrió. Siempre se apegó a la verdad. Aunque el rey le diga, mira, yo no quiero escuchar eso, dime otra cosa. Pues eso fue lo que Dios mandó a decir.
¿Qué te voy yo a decir? Te voy a decir lo que Dios mandó a decir. Tránquenlo, porque Dios dijo lo que Dios mandó a decir. Y él nunca se echó para atrás y que fue donde Dios le dijo, Señor, pero que algo conmigo. Bueno, tiene que decir la verdad y hacer lo correcto. Amén. Determinación para hacer el propósito de Dios para nuestras vidas. Yo creo que a esta generación le falta mucho eso. Mucho. Esa determinación para hacer lo que Dios realmente quiere. Nosotros estamos haciendo cualquier cosa por donde nos empujan y por ahí nos fuimos. Hay que estar claro con que el propósito de Dios es lo que nos va a causar a nosotros el éxito real, la felicidad verdadera. Por eso me recuerda ahora al salmista que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré ningún mal, porque tú estarás conmigo. El asunto es el propósito de Dios, hermano. Aunque estemos ahí frente a la muerte, el Señor está con nosotros. No temeré. Esa expresión es de David rodeado de ejércitos. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Ahí rodeado de todo el mundo y él trancado en una cueva. ¿Y qué hago? ¿Me muevo? ¿Qué hago? Por donde quiera que salga me van a agarrar. Yo, no temeré, tú estás conmigo. Yo pienso que en esta generación nosotros necesitamos ese tipo de desafío de decir el Señor está conmigo. Nuestro cristianismo debe vivirse día a día. No es en la iglesia, hermano. Es en nuestra casa. En la casa. Nuestro cristianismo debe vivirse todos los días en la casa para formar esa generación que viene detrás de nosotros. En tercer lugar, debemos poner a Dios como el centro de la crianza. Y entonces eso implicará cambiar nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque ustedes saben que este mundo nos dijo que es lo que, detrás de qué que queremos ir. Entonces nosotros comenzamos a criar unos muchachos que van a ser buenos profesionales, que van a ser exitosos en lo que hagan, buenos negociantes, van a hacer mucho dinero. Y si tienen tiempo, le van a servir a Dios. Todo lo que invertimos en ellos es para que hagan dinero, para que sean buenos médicos, buenos abogados, buenos profesionales, que vivan en el mundo. Yo no quisiera hacer una encuesta aquí de cuántos de los que están aquí tienen a sus hijos en las misiones, ni nada por el estilo. Porque voy a encontrar el mismo resultado en todas partes. No, aquí hay 2, 3 personas que están haciendo misión. Pero los demás están ocupados en las cosas de este mundo. Y no es hijo para Dios que estamos criando. Bueno, lo que pasa es que el tiempo se complicó, hermano. Y entonces, como son para Dios, pero ellos tienen que... Yo creo que nosotros tenemos que volver a redefinir nuestras prioridades. Y entender cómo es que criamos hijos para Dios. Y ese sentido de la responsabilidad de servir donde ellos están para el reino de Dios, yo pienso que ellos tienen que estar claros con eso. De que todo lo que hacen tiene como propósito el reino de los cielos. Pero la mayoría de nosotros nos dejamos llevar de la corriente de este siglo y creamos muchachos para que vivan en esta sociedad. De hecho, muchos de ellos cuando se hacen profesionales, o mucho antes de hacerse profesionales, cuando entraron a la universidad se olvidaron de la iglesia y se fueron. Y uno se pregunta, ¿y qué fue lo que pasó? Porque yo lo crié bien. No, lo criamos mal, realmente. Creíamos que lo criábamos bien, pero fue muy mal. Bueno, de todas maneras, el Señor es el que salva. Sí, claro, eso estamos claros de eso. Pero nosotros tenemos instrucciones en las Escrituras que nos dicen que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos para que al final ellos no se aparten, dice la Escritura. O sea que la responsabilidad siempre va a ser nuestra, porque nosotros criamos hijos para Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Entonces a Dios le va a llamar a cuenta a ellos de manera particular, pero como hijos a nosotros que somos los padres. De manera que Dios tiene que ser el centro de la crianza de nuestra familia. Esta generación en la que nosotros estamos inmersos tiene todo.
Entonces, como que necesita pocas cosas. No, como lo tiene todo, no tienen que ir donde Dios a buscar nada. Porque nosotros, de hecho, también nos ocupamos de que tengan más que lo que realmente deberían tener, para precisamente que no tengan ningún tipo de preocupaciones. Y le enseñamos muy mal. En ese sentido, una de las cosas que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos desde que están así, como así, de ese tamaño, es que las necesidades, lo que ellos quieren, incluso sus deseos, cuando nos lo piden a nosotros, tienen primero que ir a pedírselo a Dios. Habitualmente no hacemos eso porque la rutina que hacemos es de darle lo que necesitan. Incluso estamos tan preocupados por su futuro que ya tenemos cuenta para que mañana no tengan dificultades de ningún tipo y cosas como esa. Y no le hemos enseñado a que la dependencia no es nuestra, sino del Señor. Entonces, cuando necesitan cualquier cosa, vienen y usted, mira, mi hijo, no, ni te molestes, no lo pida, toma. Cuando deberíamos decirle, vaya donde Dios y pídaselo. Porque ¿cuándo van a aprender a depender del Señor? Si siempre han dependido de usted. Entonces tenemos que nosotros, eso es lo que nosotros debemos enseñar. Porque si no lo enseñamos, ellos no tienen manera de aprenderlo. En la universidad no le van a enseñar eso. Ni en ninguna escuela le van a enseñar eso. Eso se enseña en la casa y es responsabilidad nuestra. Bueno, yo sé que ya ustedes están casi cansados, así que la herencia y el legado es importante entender que son dos cosas diferentes. Es probable que nosotros estemos haciendo, invirtiendo, guardando cosas para ellos. Y eso puede ser lo que ellos van a heredar. Yo le he dicho a los míos que ellos me tienen que devolver a mí. Yo no pienso dejarles nada. O sea, todo lo que yo he invertido, a mí hay que darme algo. Así que lo menos que yo espero de ellos es que por lo menos se vayan lejísimos para que me inviten a vacacionar para allá. Y eso yo lo entienda como que son los réditos que le estoy cobrando. La cosa es que nosotros nos ocupamos tanto de ellos y guardamos hasta para cuando nosotros no estemos, ellos estén seguros. Y no le enseñamos realmente esa dependencia en el Señor. Esa dependencia en el Señor es lo que nosotros debemos hacer que ellos hereden. Y en vez de dejar cosas para ellos, nosotros deberíamos dejar cosas en ellos, más que para ellos. Y si nosotros nos invertimos en dejar cosas en ellos, eso tendrá más valor que el dinero o cualquier propiedad o lo que sea que dejamos para ellos. Si observamos la vida de Josué al término de su vida con 110 años, habiendo conquistado la mayoría del territorio de su heredad y declarando que su legado es servir al Señor por siempre, según el ejemplo que él vio o que él escuchó, que entendió tanto de Moisés como de Abraham. Dice él, porque yo lo he escogido en Génesis 18, para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Si recordamos las promesas del Señor a Abraham, veremos que el cumplimiento de Dios de esa promesa a Abraham ocurre precisamente en esa declaración de Josué. 400 y tantos años después, cuando Josué dice, ahora que estamos aquí en este territorio que Dios le prometió a Abraham, y estaba recordando que Dios cumple su promesa. Yo creo que nosotros estamos muy claros, porque nosotros hemos cantado una canción que a mí me encanta aquí, porque no solamente, aunque parecería estar en pasado, evidentemente eso tiene que ver mucho con nuestro presente. Dios ha sido bueno. Pero Dios es bueno. Para siempre es bueno. Por todas las generaciones. Dios no tiene otra, esa es su naturaleza. Dios es bueno. Entonces todo lo bueno proviene de Dios.
Así que nosotros tenemos el reto de hacer que nuestros hijos entiendan eso. Y que nuestra crianza tenga significado cuando nosotros podamos tener a nuestros nietos en nuestros brazos, adorando al Señor, sirviendo al Señor. A nuestros bisnietos. Y decir en las generaciones futuras que ciertamente nosotros hemos hecho lo que el Señor ha mandado. Un ejemplo digno de imitar. Y nosotros leemos el texto de Ana. Yo sé que muchos de ustedes conocen bien esa historia de Ana, una mujer estéril que fue donde Dios un día y le dijo: Señor, haz algo conmigo. Sobre todo por la burla de otra mujer. Ya yo no aguanto esto. Y entonces Dios le respondió: no te preocupes, mija, yo te escuché. ¿Y qué pasó? Concibió Ana. Concibió a un muchacho que ella le dijo al Señor: mira, si tú me lo das, yo te lo voy a devolver. Nosotros tampoco tenemos idea de lo que eso significa hoy, porque ninguno de nosotros ha hecho eso. Que Dios le concede el privilegio de tener un hijo, y sin ella saber que iba a poder tener un hijo más, ese muchachito se lo ofreció al Señor. Y esa oferta al Señor no era que él iba a vivir como Sansón en la casa de su papá, no, que lo iban a dedicar al nazareato y todas esas cosas. Eso es otro caso, ustedes lo han leído. Pero eso no fue lo que ocurrió con Ana. No. Ana duró 3 años con ese muchacho. 3 años. Lo crió por 3 años. Y al tercer año lo llevó al templo. Se lo llevó al sacerdote. Y le dijo: mira, este muchacho fue el que Dios me dio a mí, y yo le dije que yo se lo iba a devolver. Aquí se lo traje. Y ella lo depositó ahí. Al niño lo dejó en la casa del sacerdote. Y ese muchacho se crió en la casa del sacerdote. Eso es lo que significa entregar a un niño para Dios, para siempre jamás. Realmente ella hizo eso. Al tercer año fue, llevó el muchacho y le dijo: mire, a Dios se lo traje porque Él me lo dio. Nosotros podemos hacer eso con nuestros hijos. Eso da mucho trabajo, yo sé. Eso es mucho trabajo. Pero eso fue lo que Ana prometió, y ella cumplió lo que ella prometió. Amén. Ahora, ¿qué lección nos enseña eso? Que nosotros, entendiendo que nuestros hijos son realmente recursos de Dios y herencia de Dios, nosotros tendríamos que tener un claro concepto de que a Dios tenemos que dedicar nuestros hijos. Sí, el amén que se oiga. Que es a Dios que debemos dedicar nuestros hijos. Los hijos no son nuestros. Eso no tiene que ver con mi futuro, ni tiene que ver con lo que yo tengo que hacer. Tiene que ver con lo que Dios quiere hacer conmigo y con ellos. Y entonces yo creo que nosotros deberíamos enfocarnos en como dar la vuelta otra vez. Vamos a reenfocar nuestra visión de la familia. Y vamos a ver qué nosotros hemos hecho con nuestros hijos, y a ver todavía las cosas que sí podemos ordenar, porque ya algunos ya están muy grandes y no podemos trabajar con ellos. Pero para los que sí podemos, o los que sí pueden, quizás tendríamos que reordenar nuestras prioridades y entender que somos responsables de ellos delante de Dios. Ana pidió y recibió una respuesta. Esa respuesta nosotros la llamamos bendición, la bendición de Dios. Los hijos son una bendición. A su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: porque se lo he pedido al Señor. Ana tomó su responsabilidad de ser madre de ese muchacho y lo pegó a su teta. ¿No es que dice ahí? O sea, ese apego que ella tuvo con ese muchacho por 3 años no fue fácil después para ella despegárselo. Pero cuando ocurrió ese destete, como dice la escritura, ella dijo: se acabó, es del Señor ese muchacho, hay que llevárselo. Yo no sé cuántos de ustedes están tan apegados como que no pueden hacer eso y decirle: ese muchacho es del Señor, lléveselo al Señor, tráigalo al Señor. Ese muchacho que embroma tanto, entrégueselo al Señor. Sí, porque a veces queremos como que llevarlo para correccional o no sé para dónde. Esos son términos que ya no se usan. Correccional, ¿qué es eso? Los viejitos de allá atrás son los que saben de eso. Es reformatorio que se dice. Bueno, yo creo que ya le cambiaron el nombre, ya tampoco se dice así.
Pues ustedes saben que la modernidad trae nuevos conceptos y cosas, entonces ya eso como que... Sí, ahora son niños o jóvenes internos del sistema de cuidado, no sé, hay cosas cambiadas. Muy bien, la cosa es esta. Es a Dios que tenemos que entregarle a esos muchachos. Amén. Pero ¿cómo le vamos a entregar a esos muchachos a Dios si nosotros mismos no estamos tan bien entregados al Señor? ¿Cómo que da trabajo eso? Yo digo, lo primero que tenemos que ir a entregarnos al Señor somos nosotros y decirle, Señor, haz algo conmigo para ver qué puedo yo hacer con ellos. Yo creo que sí, que deberíamos hacer una reflexión clara de cómo ha sido nuestra crianza, cómo debe ser nuestra crianza a partir de lo que la Escritura misma dice de nuestra responsabilidad delante de Dios. Dedicó su hijo al Señor todos los días de su vida, no fue por un rato. Yo recuerdo cuando yo traje a Ana Rebeca ahí adelante y dije, Señor, yo quiero que esta niña dedicarla a ti, que sea para ti, y entonces criarla para ti. Y yo traje a Lisbeth, a mi segunda hija, delante del Señor aquí, y le dije, yo dedico a esta niña al servicio tuyo y la traigo para ti. Y después traje a Nicodemo, se llama el varón, y lo puse ahí, Señor, yo dedico a este niño para ti, yo quiero que sea para ti. Yo sé que muchos de ustedes recuerdan eso también. Yo agradezco al Señor que mis hijos, los tres, están en el servicio al Señor. Pero eso cuesta esfuerzo, por supuesto. Mucho tablazo. Bueno, los tablazos no necesariamente como suena. Significa mucho trabajo, mucha inversión, muchas cosas para que ellos se dediquen al Señor y hagan las cosas que tienen que hacer, como el Señor espera, y que nosotros luego podamos decir delante del Señor, no lo hemos hecho tan bien, pero lo hicimos, ¿verdad? Y podamos sacar las cuentas con el Señor y que los numeritos no queden tan malos y que al final no sean muy rojos y entonces podamos que en esa cuenta que el Señor nos premie como debería ser. Finalmente, hermanos, yo sé que a veces a los predicadores les da trabajo terminar, pero lo que quiero es precisamente eso, dar esa idea que nosotros a veces tenemos equivocada de la crianza y de lo que son los hijos, para que nosotros recompongamos nuestra visión de nuestra crianza. Quizás no deberíamos preguntar qué vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué vamos a dejar en nuestros hijos. De manera intencional debemos invertirnos en nuestros hijos para que nuestros nietos, nuestros bisnietos vivan vidas que agraden al Señor. En Proverbios 13 dice, el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. El hombre bueno piensa en la generación después de los suyos. Dice la Escritura, yo creo que cada uno de nosotros deberíamos estar pensando de esa manera. El apóstol Juan en la segunda carta dice, mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Yo pienso que eso debe causar un gozo enorme a cualquier padre que le diga que tus hijos andan en la verdad. Pero hay que invertirse intencionalmente para que nuestros hijos anden en la verdad. En el último momento de su vida, la invitación que Josué hizo a toda su generación, una invitación que solo se hace luego de haber tomado una clara determinación en la vida: escojan a quién van a servir, porque mi casa y yo serviremos al Señor. Debemos tomar decisiones trascendentales que dejen un legado a las generaciones. Para ello debe haber un plan que se sigue. Debemos ser ejemplo para nuestros hijos y debemos poner a Cristo como el centro de nuestra familia. Para que la próxima generación no se pierda, debemos criar hijos para Dios, que sean modelos para sus propios hijos, que conozcan a Dios personalmente, que conozcan sus atributos, que conozcan su ley, su palabra, que sean capaces de reproducir la historia de Dios, la que ellos conocieron, que le contamos, que leyeron en la palabra, pero la que ellos también vivieron en nuestras propias casas. Y que puedan contar esas historias a sus propios hijos y que construyan una vida
de dependencia en Dios. Ese debe ser el legado que cada uno de nosotros debe dejar a nuestros hijos. El Señor les bendiga.